Buenas tardes a todos, bendiciones, qué bueno saludarles nuevamente por este medio. Eh, Fíjense que el día de hoy, como lo habíamos mencionado en mi anterior vídeo, habíamos planteado la necesidad de volver a los inicios, volver a la génesis de nuestro conocimiento de Dios, porque lamentablemente en la iglesia actual, como lo mencionábamos, pues se le da muy poca importancia, se le da casi no se escuchan enseñanzas o prédicas relacionadas con los atributos de Dios, y si bien se dan algunas enseñanzas, se enseña sobre algún atributo, principalmente los que más se manejan son sobre la gracia, sobre la misericordia de Dios, pero se dejan de tocar otros temas relacionados con los atributos de Dios. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al estudio de los atributos de Dios. Creo que es necesario, tal como lo mencionaba en el vídeo anterior, nos pongamos a pensar realmente a qué clase de Dios estamos adorando. Eh, ¿Estamos adorando realmente al Dios de la Biblia? ¿Está Dios a merced o sujeto a nuestros deseos, a nuestros objetivos? ¿O es al contrario? Lamentablemente, escuchamos comúnmente eh, enseñanzas como que Dios estuviera a nuestro servicio. Y eso no puede ser, no es así desde ningún punto de vista, ¿sí? Eh, por eso preguntaba, ¿realmente estamos adorando al Dios de la Biblia? ¿Realmente conocemos al Dios de la Biblia? Esas son preguntas que tenemos que hacernos necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues solo por mencionar algo. En Job 42, 6, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Conocemos realmente a Dios o solo lo conocemos de oídas? ¿Conocemos de Él solo las enseñanzas que nos dan los domingos? ¿Qué conocemos de Él? ¿Cuánto realmente conocemos de Él? Eso es algo que nos debemos preguntar, ¿sí? ¿Nos damos realmente cuenta que nuestra vida está gobernada por un Dios soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente? El profeta Daniel, eh, en, 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 en el capítulo 2, del 20 al 23, eh, dice, habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? Y termina el profeta Daniel diciendo, a ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos.
pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Se refiere al rey Nabucodonosor, ¿sí? El profeta Daniel menciona dos características principales: la soberanía y la omnisciencia de Dios. La soberanía, eh, ¿en qué sentido? Pues que Dios es soberano, Él no tiene por qué estarle dando cuentas ni explicaciones a nadie de las decisiones que toma y que ha tomado y tomará a través de toda la eternidad. La omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabe lo que yo voy a estar diciendo dentro de 5 minutos y yo todavía no sé exactamente qué voy a estar diciendo. A mí, por ejemplo, el, el COVID que me dio el año pasado, pues me dejó con menos pelo. Dios conocía cada uno de mis cabellos antes de que me diera el COVID y Él conoce yo sí me he dado cuenta que tengo menos cabello, pero Dios tiene contados cada uno de mis cabellos y Él sabe en qué momento me voy a quedar totalmente calvo. O si cuando muera, pues todavía voy a llevar algún poco de pelo, y yo no lo sé, salvo que yo me mande rapar, ¿verdad? Pero eh, eh, Dios conoce absolutamente todos nuestros pensamientos. Dios conoce eh, en cómo vamos a reaccionar mañana ante tal o cual situación. Él ya lo conoce. Eso es parte de la omnisciencia de Dios. Entonces, realmente confiamos eh, eh, en el Dios de los salmos, oramos realmente al Dios de Abraham. Esto como preámbulo nada más. En esta serie de estudios vamos a ir tratando en cada enseñanza un atributo de Dios, ¿sí? Esos atributos vale la pena indicar que en la actualidad, en nuestra actualidad cristiana, pues no son mencionados, salvo lo que decía al principio, que se menciona pues la misericordia, la gracia, ¿sí? Pero tenemos eh, que darnos cuenta y tenemos que partir que Dios es uno solo y sus atributos no pueden verse por separado. Sus atributos forman una unidad. Su gracia, su misericordia no pueden separarse de su justicia, nos guste o no. Su gracia y su misericordia no pueden separarse de su soberanía. Entonces, eh, esto nos orienta a que tenemos que conocer a Dios en su integralidad, en la integralidad de sus atributos. Sus atributos están interrelacionados unos con otros. No son una isla que la misericordia anda para acá, por acá la soberanía, por acá la justicia por acá, el poder por acá. No, su omnipresencia, su omnisciencia, todos están estrecha e íntimamente relacionados, ¿sí? Eh, en estos atributos de Dios,
muchos de ellos son ignorados en la iglesia actual, son despreciados debido a que el mundo promociona tanto la independencia, la autoestima del hombre, ¿sí? Los atributos de soberanía, santidad, omnipotencia, omnisciencia, eh, eh, no están separados, pero sí separan al Dios en el que creemos de todos los demás dioses paganos y falsos que puedan haber, ¿sí? Ahora bien, para irnos metiendo un poquito al tema, un atributo es una cualidad o una característica propia de una persona o de una cosa, especialmente que es algo esencial de la naturaleza de algo o de alguien. Eso es un atributo, ¿sí? En una época como la que estamos viviendo actualmente, donde la tendencia es a relativizar todo, todo es relativo, nada es absoluto. Y en ese sentido, lamentablemente, todo se tolera, ¿sí? Y las verdades absolutas han ido perdiendo esa característica de absolutas y entonces, el problema es que esto influye en los valores de las personas y esos mismos valores se van flexibilizando. Por contextualizar un poco lo que estoy diciendo, vemos, por ejemplo, eh, el famoso movimiento que ya lo había mencionado y que de plano lo voy a seguir mencionando, el movimiento de LGTBI. Eh, este movimiento eh, parte de que, bueno, yo, de una concepción que yo soy lo que yo creo y quiero ser, y los demás me tienen que respetar a mí, aunque yo me quiera sentir un perro, los demás tienen que respetarme, que yo me siento perro. Entonces, eh, y vemos cómo eso lamentablemente se ha ido metiendo a la iglesia. Eh, Vemos, por ejemplo, lo había mencionado en el vídeo anterior, pero lo reitero, una denominación muy fuerte en Estados Unidos, en un congreso que hicieron entre los pastores de esa iglesia, aceptaron ya el movimiento LGTBI dentro de esa denominación. Vemos un movimiento eh, similar en una iglesia muy fuerte en Inglaterra. ¿Y cuánto de eso no se ha estado metiendo dentro de nuestras iglesias? Tal vez no como un movimiento en sí, pero muchas de sus manifestaciones se están dando sin que como cristianos hagamos absolutamente nada, sino que solo lo veamos pasar o lo veamos suceder. Esto implica que es evidente que revisemos radicalmente lo que pensamos acerca de Dios. Lo que pensamos acerca de Dios es lo que realmente eh, eh,
le da forma a nuestro cristianismo. A mí puede no gustarme mucho la soberanía de Dios, pero es algo real y es algo que yo tengo que aceptar, me guste o no me guste, me sienta cómodo o me sienta incómodo con eso, es algo real. Entonces, sí es necesario volver a las sendas antiguas, como bien lo dice la palabra de Dios, para que podamos conocer a Dios desde las manifestaciones que son propias de Él. Porque lamentablemente, y lo reitero, y no sé cuántas veces me van a escuchar decirlo, pero lamentablemente de esto no se habla mucho. Lo que sucede en nuestra iglesia actual, de tan bullanguera, tan espectacular, nos hemos, no le damos tiempo al estudio de los atributos de Dios, de lo que es Él en su esencia. Por eso, en esta serie de estudios, vamos a explorar esas excelencias de Dios, esa, eh, esos aspectos que forman parte de su esencia, ¿sí? Mismos que, como ya habíamos dicho, no son aislados, no podemos verlos aisladamente. Yo no me puedo eh, tomar solamente de la misericordia de Dios, dejando de lado su justicia, dejando de lado su santidad. Entonces, eh, este, este, este grupo de estudios o esta secuencia de estudios nos va a mostrar cuál es el carácter de Dios. Y eso nos va a permitir eh, tener una perspectiva real de lo que Dios es en nuestra vida. Mencionemos algunos de esos atributos que vamos a ver. Esto es solo una muestra. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa el poder? Significa dominio, significa imperio, facultad, jurisdicción, ¿sí? Omnipotencia quiere decir que Él es todopoderoso. Ahora bien, eh, ¿creemos realmente en ese Dios todopoderoso? ¿Hasta qué punto tenemos metido dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, la omnipotencia de Dios eh, que nos permita sobre esa base tener una fe en Él? Mateo 19:26 dice, para Dios todo es posible. Claro, eso de lo posible es de acuerdo con los propósitos de Dios, no de acuerdo con mis propósitos. Ahí hay una diferencia. La omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Dios sabe absolutamente todo.
hasta los secretos más íntimos que cualquier persona tenga en su corazón, Dios los conoce. Dios los sabe desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no puede trazar un mal plan. Dios no puede fracasar en sus propósitos y en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y Él todo lo sabe. Otro de los atributos, la justicia, que a veces no nos gusta. La justicia es una expresión natural de la santidad de Dios. Él es infinitamente puro y eso quiere decir que se opone a todo pecado, ¿sí? Y, perdón, él como no se opone a todo pecado, pues lógicamente tiene que aplicar su justicia en contra del pecado. Eh, Otro de los atributos, la soberanía, ¿sí? Él ordena, decreta cosas y no tiene que responderle absolutamente a nadie de sus decisiones. Él es rey de reyes. Él es señor de señores. Entonces, Él eh, hace todo, define todo de acuerdo eh, a, a lo que, de acuerdo a su soberanía, a lo que Él quiere hacer. En Él no hay plan B. En Él solo hay un plan, que es la salvación de cada uno de nosotros. Y el último de los que vamos a hacer dar eh, una breve reseña en esta enseñanza introductoria es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no deja de cumplir su voluntad debido a que su poder, su opinión, sus propósitos no cambian en lo absoluto. Dios, eh, si alguien ha negado a Dios, si alguien ha enojado con Dios, ¿eso va a hacer a Dios cambiar? No, definitivamente que no. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto eh, es bien importante porque él dice, él no muda, él no cambia. Dice que ni siquiera hay una leve sospecha de que él pueda variar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bien, vamos a ver un poquito eh, los aspectos, cuáles son eh, o en qué forma el estudio de los atributos de Dios impacta en la vida del cristiano. Primer aspecto, al conocer sus atributos, conocemos a Dios tal y como nos lo revelan las Escrituras. Aprendemos a conocer al Dios al cual adoramos. No cabe duda que pueden venir dioses de algunas otras fuentes, pero
al estudiar sus atributos, vamos a conocerlo a Él tal como nos lo revelan las Escrituras, tal como Él es realmente. El estudiar los atributos de Dios deberían de ser, o más bien son, la base y el estándar para toda la moral humana, sea que conozcan de Dios o no lo conozcan. ¿Sí? Ese es el estándar que él pone. Él dice, sed santos como yo soy santo. No menos que eso. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, y ya como recuerdo lo mencioné un poco en la enseñanza anterior, es que pensar erróneamente respecto a Dios es idolatría. Si yo pienso solo en el Dios de gracia, en el Dios de misericordia, eh, dejando de lado el Dios santo, el Dios justo, estoy en ese momento, estoy adorando a un Dios que no es el de las Escrituras. Es otro Dios. Y por eso decimos que es idolatría. El llamado de todo cristiano es conocer a Dios íntimamente. No solo los domingos, 2 horas que voy a la iglesia. No, el llamado para cualquier eh, persona que haya aceptado a Cristo como su Salvador es conocer íntimamente a Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a conocer íntimamente? Una forma son sus atributos. El estudio de los atributos de Dios también nos va a permitir irnos pareciendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la esencia del carácter de Dios. ¿Sí? En Romanos 8:29 dice, a los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces, al estudiar los atributos de Dios, eso nos ayuda y nos orienta eh, para seguir en, eh, en la carrera por parecernos a Jesús. Los atributos de Dios deben ser el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Los atributos son como una ancla que es real, que es verdadera, a la cual de la cual nos tenemos que tomar. ¿Para qué? Para no ser bamboleados, para no ser movidos de acuerdo con las corrientes del mundo. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los atributos de Dios nos permiten acercarnos a su esencia y anclar a Él nuestra fe y nuestra esperanza. El estudio de los atributos de Dios estimula nuestra vida de oración.
¿Por qué? Pues porque lógicamente si conocemos de Dios, vamos a aprender, así como a anclarnos eh, a Dios, así a depender de Él, a comunicarnos con Él mediante nuestra oración. El estudio de los atributos de Dios también estimula nuestra sabiduría, eh, porque eh, nos ayuda a ir conociendo más a Dios, nos ayuda eh, a que nuestra adoración, nuestra dependencia de Dios tenga un conocimiento pleno en nuestro corazón. Primera de Corintios 10:31 dice, si bien coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Finalmente, el estudio de los atributos de Dios nos va a permitir ver la vida desde la perspectiva de Dios. Nos va a permitir ver todo lo que sucede, todo lo que vivimos, las situaciones que pasamos desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier situación que podamos vivir, eh, lo vamos a poder ver desde su soberanía, desde su gracia, desde su misericordia, desde su justicia, desde su amor hacia nosotros. Y eso lógicamente va a cambiar nuestra perspectiva de la vida que valga la redundancia, estamos viviendo. Quiero terminar esta enseñanza con lo que dice el Salmo 73, 21 al 28. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Quiero finalizar esta introducción a este estudio con una pequeña oración. Padre, te damos gracias, mi buen Dios. Gracias por orientarnos a conocerte mejor, a conocerte mejor por medio de tus atributos, por medio de tu escritura, Señor. Porque nuestro afán, nuestro ministerio, nuestra actividad principal como cristianos debería de ser más que cualquier otra cosa, Señor, el llegar a conocerte tal y como eres. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Oriéntanos, mi Dios, para que podamos tener una eh, perspectiva mejor de ti, Señor, para que esto pueda transformar nuestras vidas
porque es el conocimiento tuyo el que realmente eh, nos importa, Señor. Es el conocimiento tuyo más que cualquier otra cosa, el que tú deseas que nosotros podamos llegar a conocerte. Te damos gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy pues esto es todo lo que teníamos. Esperamos que esta enseñanza sea eh, para, eh, para su desarrollo en esa relación que Dios quiere tener con todos y cada uno de nosotros. Eh, Les bendigo, les mando un abrazo bien, bien fuerte y nos vemos en el próximo video.